El Reino Unido tiene desde hoy un nuevo gobierno. Liz Truss, la hasta ahora ministra de Exteriores, asumió hoy el mando del Poder Ejecutivo, luego de haber sido electa ayer lunes como nueva líder del Partido Conservador, en reemplazo de Boris Johnson, que renunció en el mes de julio en medio de escándalos políticos. Liz Truss, de 47 años, inicia su gestión en un contexto económico muy complicado. Deberá lidiar con la crisis energética, un aumento constante del costo de vida y una seguidilla de huelgas llevadas adelante por sindicatos de trabajadores. I will deliver a bold plan to cut taxes and grow our economy. Creo en un futuro más brillante y mejor para Gran Bretaña. Tengo un plan audaz que hará crecer nuestra economía y generará salarios más altos, más seguridad para las familias y servicios públicos de categoría mundial, decía Liz Truss ayer en el cierre de la votación, con la que menos de 200.000 afiliados del Partido Conservador la nombraron como nueva jefa de gobierno. ¿Qué implica este cambio en el timón de una de las economías más importantes de Europa? Vamos hacia allá. Estamos en contacto con la economista Andrea Burstein desde Londres. Andrea, buen día. Buenas tardes para ti. Hola, ¿qué tal? Empecemos recordando cómo se elige al nuevo primer ministro. Allí en el Reino Unido, si el primer ministro no termina su mandato, su sustituto no se elige mediante voto popular. No. Es más, cuando la gente elige ese primer ministro, no sabe qué pasará si ese ministro renuncia, que es lo que pasó con Boris, con Theresa May, con Cameron y con unos cuantos antes, ¿no? Te quiero decir que no se sabe, pero a la vez es una cosa muy probable que el primer ministro renuncie, sobre todo en los últimos tiempos. Entonces, el mecanismo es que el gobierno lo sigue teniendo el partido que ganó las elecciones, a no ser que haya un voto de no confianza de la oposición, que no fue este caso. Y quien elige es primero los parlamentarios del partido en el gobierno, los MP, los Members of Parliament, del Partido Conservador en este caso, van depurando una lista que empezó con 8 personas presentándose, 8 candidatos, las fueron depurando hasta 2 y finalmente entre esos 2 deciden los afiliados del partido, que en este caso fueron 140.000 votos al final, en un país de 66 millones de personas, ¿no? Es un poco impactante ese dato. Hay una larga historia reciente de primeros ministros que caen por diferencias en su propio partido y que entonces son sustituidos de esta manera que tú estabas explicando, ¿no? Exacto, un poco la lógica de esto es que tú estás apoyado por el partido mientras el partido te apoya. Uh-huh. Y realmente eso también para ella en este momento, también nos hace pensar en cuál será su supervivencia. Yo creo que en este caso es probable que bastante alta porque le quedan solo 2 años y ya sería demasiado desgaste para el partido, ¿no? Tuvimos 4 primer ministros en los últimos 6 años, ¿no? Y todos los anteriores han renunciado a este gobierno. Entonces sería un desgaste muy grande, en este caso, para el partido hacerla caer a ella también. Creo que en ese sentido va a tener bastante apoyo, ¿no? Liz Truss, tenemos que acostumbrarnos a ese nombre entonces, está asumiendo en un contexto económico muy complicado, decía yo, sobre todo por la inflación. Sí. A ver, el contexto es complicadísimo. La verdad que cualquiera lo tendría muy complicado. Es el malestar social se nota, está muy, muy latente. Hay una inflación que se prevé que puede llegar hasta el 13%, ahora está en el 9%, altísima. O sea, para este país es una cosa como impensable, ¿no? Pero además, claro, veníamos primero de Brexit, después coronavirus, después la guerra, y todo eso se ha ido sumando y dejando una situación muy, muy caótica, ¿no? Que no es solo los temas que estamos planteando, sino también, por ejemplo, el encaje de Irlanda, qué va a pasar con Irlanda del Norte, porque quedó en una situación muy especial después de Brexit. Y bueno, y eso es un punto muy fuerte para este país, ¿no? Cómo se conserva, digamos, la unidad del reino
cualquier ministro en su mandato eso caiga, pues no va a quedar muy bien en la historia, ¿no? Y podría pasar. La inflación es el tema de preocupación número uno en el Reino Unido. Totalmente. En este momento, sí. Aquí le llaman más, el término es el cost of living, el costo de vida, ¿no? Es como lo que está sobre el tapete. Y bueno, y ella es consciente de eso. Perdón, y a Lo su que vez, pasa dentro que del es problema del costo de vida están los altos precios de la energía liderando, energía. ¿no? Sí, en Reino Unido es la energía, y ya ves que ella toda la campaña estuvo diciendo lo primero que voy a decir es el plan que tengo para la energía. En alimentos hay una inflación muy alta también. Y ese es el tema, ¿no? O sea, ella es consciente, pero cree que se puede, o sea, si bien es consciente que hay que solucionarlo, discrepaba totalmente, por ejemplo, con Sunak, que era su contrincante, digamos, que fue ministro de Boris Johnson de Economía, porque, a ver, y esas son dos líneas en el partido, ¿no? Normal, porque es un partido muy amplio. Una línea que dice hay que atacar la inflación primero y otra línea que es no, vamos a crecer y de esa manera todo se va a ir solucionando. Vamos a atacar la inflación por el lado de flexibilizar la oferta y las rigideces que tiene la oferta en este momento. Ujú. Entonces, concretamente, ¿cuál es la agenda económica de Liz Truss? Bueno, Liz Truss, a ver, su agenda es bajar impuestos. Por el lado de la energía, ella ya ha anunciado unos paquetes enormes para, bueno, no los ha anunciado oficialmente, pero estas últimas horas se ha ido colando un poco la información que realmente va a haber unos paquetes muy grandes para familias y para empresas. Hace unos minutos se anunció también un paquete de 40 billones para empresas para contener los precios de la energía y de alguna manera que congelar, entre comillas, esos precios y ayudar a las empresas, o sea, para que no pierdan esos fondos irían a las empresas, ¿no? A las empresas que brindan el servicio de la energía. Ujú. Parece a ver, un comentario sobre qué tanto puede funcionar este plan o no. Parece poco, si se queda en eso, para el tema concreto de contener la inflación, va a dar pocos resultados. Es más, se piensa que podría todo lo contrario, ¿no? Que podría seguir alimentando la inflación. A ver, ¿qué otros instrumentos, qué otras medidas está planteando? Bueno, a ver, ella ya te digo que no solo, o sea, también ayudas importantes a las familias. No, no ha dicho montos ni nada, ¿no? Pero sí que ha dicho ayudas a las familias, bajar las tasas corporativas. ¿Las tasas eh, corporativas, o sea? sí, las tasas que pagan las empresas, digamos, Ujú, los impuestos a los beneficios de las empresas. ujú. Que es un poco en esta vía que yo te comentaba, de que ella es de la línea de, bueno, vamos a intentar todo lo que sea ayudar a la oferta a que no esté tan rígida, ¿no? Pero hay otros problemas con la oferta en este momento, porque hay problemas con los insumos, hay problemas con la mano de obra, no hay mano de obra suficiente, y además, bueno, estos problemas de la energía, ¿no? O sea que la idea no está mal, la cuestión es que en este momento si será la adecuada, ¿no? Por otro lado está su propuesta de achicamiento del Estado. Claro, esta Insistió es la mucho en parte ese punto durante la campaña. exacto, que a su vez ya ves, se está hablando de achicamiento del Estado, pero con lo primero que va a salir es con unos paquetes bastante potentes, ¿no? O sea, y esa es la duda un poco que yo tengo, si ella es una pragmática o una persona donde la ideología va a contar mucho más. Me inclino más a pensar que es una persona muy pragmática, porque ha pasado, por ejemplo, del partido de los Lib Dems a convertirse en una Tory así como muy, o sea, es una persona que puede cambiar Ahí bastante. utilizaste un par de términos que capaz que no resultan del todo Sí, claros. como los Lib Dems son el partido este el liberal demócrata estaba en Nick Clegg, no sé si Sí. les suena, que además hoy es un altísimo ejecutivo en Facebook, pero estuvo en la coalición con el gobierno de Cameron al principio. Era un partido que en su momento tuvo bastante importancia y fue quedándose en mínimos. Entonces ella viene de ahí en realidad.
Y, por ejemplo, con el tema del Brexit, ella era una ferviente defensora de quedarse en la Unión Europea y, sin embargo, en su momento, cuando, bueno, se decidió por referéndum que se iba a ir adelante con el Brexit, ella, bueno, se puso manos a la obra y realmente se puso a trabajar en cómo permanecer, ¿no? Ujú. En cómo, digo, en cómo salirse de la mejor manera posible. Ese es otro tema, su relación con la Unión Europea. No sé si viste las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, la saluda y le dice que sigamos cooperando y tal, respetando los tratados. Le pasó el mensaje así, ¿no? Porque, bueno, es uno de los temas. A ver, ¿qué quiso decir con eso de respetando los Y tratados? bueno, porque Boris y ella misma, ¿no? Es de las personas que se quedó apoyando a Boris Johnson hasta el final, están totalmente por romper partes de los acuerdos del divorcio con la Unión Europea, ¿no? El acuerdo este de cómo salirse de la Unión Europea, había que poner una frontera entre la Unión Europea y el Reino Unido, no se puede poner en Irlanda, entre las dos Irlandas, que sería lo razonable para no romper la unidad de Irlanda más de lo que eso ya es bastante frágil. Entonces el acuerdo quedó en que la aduana estuviera entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. Un problema grande también, ¿no? Porque es en parte también romper de alguna manera la unión. Entonces esto está generando, los controles tienen que estar ahí, etcétera, etcétera, y esto está generando unas tensiones muy fuertes con la Unión Europea. Ellos no están haciendo los controles, el Reino Unido no está haciendo los controles que tiene que hacer, etcétera, etcétera, y la Unión Europea está amenazando con una guerra comercial, ¿no? Así que ahí tenemos otro frente. Pero, Un frente muy importante, sí. pero volviendo a lo que yo te mencionaba, su insistencia en el achicamiento del Estado. Durante la campaña planteó un recorte de gastos un recorte tan fuerte que implicaba bajar el sueldo a policías y Sí. maestros, ¿no? Sí, en un momento, o sea, ella salió con unas cifras y le dijeron, ey, ey, pero esto, ¿qué estás pensando? En cortar sueldos a policías, maestros, bomberos, era un plan que no cuadraba en ningún lado. Por eso te digo que es un poco inconsistente. Ella sí que se lanzó con esto de achicar el Estado, pero no está muy claro que haya demasiado de donde achicar, porque, por ejemplo, el NHS, que sabes que en este país el servicio de salud es como un punto, o sea, en cualquier elección es como uno de los puntos claves, ¿no? En este momento yo te diría que es el costo de vida y la situación del servicio de salud. Bueno, está muy desfinanciado, o sea, cortar más ahí, la gente ya está tremendamente insatisfecha, con listas de esperas muy largas. Etcétera, etcétera, ¿no? Falta saber entonces qué quiso decir o en qué se va a traducir en la ¿Cómo lo puede práctica hacer? lo O del sea, recorte del Estado. ¿qué quiso decir? A ver, sabemos que es un discurso que pega mucho, muy bien entre ciertos sectores del Partido Conservador y que le iba a garantizar muchos votos. Ahora, sus primeras medidas parecen ir muy poco por ahí, la verdad. Yo creo que las cosas que se van colando, todo lo contrario, ¿no? Al final va a ser un paquete muy, muy expansivo en lo fiscal, porque todas estas cosas que está planteando, por un lado de bajar impuestos, por el otro lado de dar subsidios, no sé qué, es que no cierran las cuentas, ¿no? Mm. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que se aguarda como impacto de su agenda económica? Eh, Bueno, yo creo que ella está decididamente, además lo ha dicho, ¿no? Dice, tenemos más margen para endeudarnos, eh, o sea, que está decididamente lanzada hacia, ya te digo, una política fiscal más así, más gasto, más endeudamiento. La inflación no está entre sus prioridades top, digamos. mm. Y bueno, y ahí también, bueno, habrá que ver cómo el Banco de Inglaterra, ¿no? A ver si acabamos en una situación en la que el Banco de Inglaterra, que tiene mucha independencia, seguirá subiendo tipos, 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 y ella por el otro lado haciendo otra cosa completamente distinta. No podemos acabar en un panorama de mucha recesión y mucha inflación. Pero, a ver, yo encontrando en la prensa algunos apuntes veía... eh,
En materia económica, altísimos precios de la energía que encarecen la producción, falta de insumos que se viene dando desde que se concretó el Brexit, ¿no? Sí. Y que, bueno, después también ha tenido un agravamiento con la guerra en Ucrania. Y también falta de mano de obra, originada a sí mismo en el Brexit. Increíble. O sea, a ver, yo creo que esto se está dando en todo el mundo, ¿no? Porque este verano me he movido así un poco por Europa y lo he visto en España clarísimamente también. O sea, esto había empezado aquí desde el Brexit, que se fueron muchos europeos, ¿no? Porque las condiciones cambiaron. Pero te diría que hay sectores que están operando de manera muy anormal, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es bares, restaurantes, el turismo en general, no tienen gente para trabajar. Los aeropuertos son un caos porque también falta gente ahí. El otro día veía que en el tema de agricultura, o sea, está quedando cosechas sin recoger porque no hay personal. Por eso te digo que aunque haya una ayuda muy grande desde el lado de bajar las tasas a los beneficios y estas rigideces que estamos comentando hacen muy difícil un crecimiento como el que nos imaginábamos, ¿no? Decir, bueno, termina la pandemia y todo vuelve a la demanda animarse y la oferta va a estar a la altura y esto no puede pasar por estas rigideces que comentamos, ¿no? Para terminar, ¿cómo entra en este cuadro la conflictividad sindical que ha pautado al Reino Unido en las últimas semanas? Está muy alta y aquí puede llegar a ser muy alta, ¿no? O sea, ya en el transporte la estamos viendo, en el servicio de salud se está también comentando que pueden haber huelgas. O sea, eso es lo que se teme que puede pasar, que Liz Truss acabe su mandato con un grado de conflictividad, bueno, un poco como su ídola, ¿no? Que es Margaret Thatcher. Así nomás. Así podría ser, ojalá que no, nadie quiere eso, pero podría terminar en algo, porque claro, también estas medidas que ellas propone, que son tan, bueno, bajar los impuestos y ayudas para todas las familias igual no es la mejor manera de gastar los dineros públicos, ¿no? Se entiende que hay que dar ayudas a quien tiene que decidir y no puede calentar su casa o no puede pasar un invierno en buenas condiciones y va a estar teniendo que decir si come, si calienta su casa. No se está hablando mucho de eso, eating or heating. Ahora, hay muchas familias que igual no les es indispensable esa ayuda, entonces hay que pensar un poco, esa es la mejor manera de gastar estos dineros, ¿no? Que al final salen del contribuyente, no nos contemos muchas historias, ahora o mañana ese dinero va a salir del contribuyente. Andrea Burstein, economista por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, MBA por el Imperial College de Londres, que vive allí ¿desde hace cuántos años? 8 años. 8 años. Gracias por acompañarnos otra vez en Perspectiva, esta vez con apuntes rápidos en el momento en que cambia el gobierno. Seguiremos en contacto contigo, con los otros amigos uruguayos que son colaboradores de En Perspectiva allí, ¿de acuerdo? Perfecto. Hasta pronto. Hasta luego.